ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Saludos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Joe Montenegro y ella es mi esposa Emi. Somos miembros de la congregación de Centro Victoria en San Isidro de Pérez Celedón, Costa Rica. Yo desde que nací, en 1981, y Emi desde hace unos 11 años. Allí nos conocimos, allí formamos una familia, ahora junto a nuestra pequeña área de casi 4 años. Y allí también hemos tenido el privilegio de servirle al Señor en el ministerio musical. En estos tiempos de dificultad que estamos pasando, se nos hace muy fácil temer, y es que diariamente vemos como los medios de comunicación y las redes sociales nos bombardean, y casi ninguna de las noticias parece ser una buena noticia. Yo quiero recordarles el libro de Lucas en el capítulo 8, que nos relata la historia en la que los discípulos iban en la barca, y vino una gran tempestad y ellos temieron por su vida. Así estará más de uno hoy en sus casas, en sus trabajos, con temor de morir o con temor de perder a alguno de sus seres queridos. Quiero decirles, no perdamos la fe, eso es lo último que debemos perder. Y siempre recordemos acatar las recomendaciones que nos brindan las autoridades de salud. Jesús en aquel momento dormía en esa barca, pero él sabía que tan solo con su palabra podía calmar la tempestad. Creamos en aquel que ha prometido estar con nosotros en medio de la adversidad, como lo hizo en ese momento en la barca. Y por supuesto no olvidemos conectarnos como congregación para alimentarnos de la palabra viva. Esperamos de todo corazón que estas reuniones virtuales y estos mensajes de este fin de semana sean de profunda bendición para cada uno de ustedes y para sus familias. Pero antes de pasar a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros, deseamos compartir con ustedes 2 de las canciones de nuestro álbum original, Tu Respuesta. Ojalá que las disfruten y que puedan recibir gozo y paz a través de ellas. Amén. Bendiciones. Oh, 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 oh. Tú llenaste el vacío que había en mi corazón, cambiaste mi lamento en más gozo, baile y canción. Tú eres más de lo que yo soñé. Lo que yo soñé. Tú eres toda mi razón de ser. Yeah. Tomaste tú el control. En tus manos, mi vida dio un giro de 180. Me has dicho una vez más que me amas y nada en el mundo me separará de este amor. Llenaste el vacío que había en mi corazón, cambiaste mi lamento en más gozo, baile y canción. Tú eres más de lo que yo soñé.
el control. En tus manos, vida de un giro de 180. Escucho una vez más que me amas y nada en el mundo me separará de este amor. Siempre habían deseado ver, contemplan, Señor, tu grandeza una y otra vez. Mis pies comienzan a adentrarse en las aguas de tu unción, se adentran cada vez más en el río de tu bendición. Se está cumpliendo mi destino. Ya no hay quien lo pueda detener. Pasaste todo mi camino, que ni lo piensen no me apartaré. Siempre habían deseado ver, contemplan, Señor, tu grandeza una y otra vez. Mis pies comienzan a adentrarse en las aguas de tu unción, se adentran cada vez más en el río de tu bendición. Yo te creo a ti,
Alguien puede confesar fuerte que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en cada uno de ustedes. Recibimos al pastor Yamil Jiménez con un aplauso. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero que estén muy bien, que estén en sus casas, que la estén pasando tranquilos y que todas las cosas vayan cada día de mejor a mucho mejor. En esta ocasión me dirijo a ustedes desde mi casa también para compartir, como lo hacemos semana a semana, un mensaje de la palabra de Dios. Y esto correspondería a los cultos que realizamos normalmente, las reuniones que se realizan semanalmente en el Centro Victoria, en San Isidro de El General, Costa Rica. Por razones obvias, no estamos haciendo las reuniones presenciales, pero gracias a Dios y a la tecnología podemos llegar hasta ustedes en tantos rincones del mundo, donde hay tantos hombres y mujeres extraordinarios que nos honran con su atención y que semana a semana están siguiéndonos en nuestro canal de YouTube, que es Producciones Centro Victoria. Y aprovecho la oportunidad pues para invitarlos e invitarlas a que compartan esa dirección, ese link con sus amistades, a que se suscriban al canal. Todo esto nos ayuda a seguir esparciendo el mensaje eterno de la palabra de Dios. Como decía el apóstol Pablo en alguna ocasión, que él estaba encarcelado, decía: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces el mensaje del evangelio sigue corriendo por todo el planeta. Miles de personas en muchas naciones están siendo alcanzadas con el consejo de Dios, y este es un día maravilloso, es un día para alegrarnos, para gozarnos, para darle gracias a Dios por sus múltiples bendiciones, y también pues para sacar este ratito y compartir, meditar en ese libro eterno, en la Biblia, la palabra revelada de Dios para nosotros. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios tenemos un texto muy bonito en el capítulo 4. El versículo 7 dice Pablo: pero tenemos este tesoro, y está hablando del evangelio, de la salvación. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo, dice el versículo 12, que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muy bien, el texto que leímos es un poquito largo, pero yo creo que debemos dar la costumbre de leer la Biblia en las iglesias. Como que ha entrado la moda de que o no se cita definitivamente la escritura, o se lee un versículo y de ahí el predicador o el maestro arranca y habla hora y media, y la gente se empapa de lo que piensa el predicador o de lo que pensamos los que predicamos, pero se queda en ayunas con respecto a lo que realmente decía el texto bíblico. Este es un texto, repito, un poquito largo, 10 o 11 versículos desde 2 Corintios capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el 18. ¿Qué nos cuenta Pablo acá? Bueno, primero parece que el texto es un poquito autobiográfico. Pablo nos está contando de su experiencia. Fue un hombre extraordinario, un hombre inteligente,
un hombre apasionado, primero en contra del Señor y después a favor del Señor, un hombre que viajó por el mundo, que cambió la historia del planeta, que escribió la mitad de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, que fundó iglesias, un tipo fuera de serie. Pero también es un hombre que tuvo una vida llena de trabajo, de aflicciones. Y como que en este texto, en este que acabamos de leer, en este capítulo 4, Pablo abre su corazón como en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y nos cuenta, si no en detalle, nos cuenta en rasgos generales cómo ha sido su vida. Y habla, dice, atribulados, angustiados, en apuros, perseguidos, derribados, llevando siempre en todas partes en el cuerpo las marcas, la muerte, el sufrimiento por causa de Cristo. Y cuando uno lee esto, empieza a cuestionarse algunas cosas. Empieza a cuestionarse predicaciones o esos sermones que hoy de que si usted alza la mano y acepta a Jesucristo, usted cree en Dios, la cantar, que todo le va a ir a las mil maravillas, que va a ser a niveles fabulosos, que todos los conflictos de la familia van a desaparecer. En realidad, perdóneme que le diga esto, no tengo intención contender con nadie ni discutir con nadie, que tengamos el monopolio de la verdad, pero simplemente me parece que es algo de sentido común, de conocer un poquito la Biblia, de no sacar versículos del contexto. El dolor y el sufrimiento, las pruebas, los momentos difíciles son parte de la experiencia humana. No se puede ser humano o humana. Pablo aquí de tentación por momentos difíciles. El Evangelio no es un mensaje de magia, no es un mensaje de escape. El Evangelio no es, perdóneme si usted ha creído otra cosa, discúlpeme, pero es que el Evangelio no es un amuleto, no es un escapulario, no es algo que lo va a librar de todo mal. Jesús dijo, mientras estén en el mundo, van a tener aflicción. Ahora, si Jesús dijo eso, ¿quiénes somos nosotros para negarlo? Hay un movimiento de gente que pretenden tener mucha fe, que pretende, no sé, ser súper espirituales, lo que Superman del Evangelio, del reino de Dios. Y esta gente te predican que si tienes un problema es porque te falta fe, o porque el diablo está en contra tuya, o porque le abriste una puerta, o porque estás en pecado. Y entonces te da uno con el problema y con la culpa. Queda con el problema y con la inquietud de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo mal, que estoy pasando por esta dificultad? Esta gente predica un mensaje que en realidad no es bíblico, aunque citen 2 o 3 versículos bíblicos, o 5, eso no importa. Pero el contexto del mensaje, el contexto del discipulado, eso digo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó hablar de tomar la cruz en la iglesia donde usted asiste? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron que ser creyente en Jesús, que ser discípulo, implica un compromiso total y que ese compromiso va a llevarnos a tener una cuota de dolor, de sufrimiento, de oposición, de luchas, de apuros, de dificultades? Que la gente no quiere oír eso. Tenemos templos llenos, templos hermosos, maravillosos, gente linda congregándose, una música espectacular, predicadores y maestros extraordinarios, hombres y mujeres de Dios. Pero yo tengo la sospecha de que el mensaje original lo hemos diluido, lo hemos, si me perdona el costarriqueñismo, lo hemos arralado, de tal forma que no moleste a nadie. Hoy estamos llenos de iglesias que crecen, que venden libros de cómo tener una iglesia súper, una mega church, de cómo ser exitosos, de cómo ganar multitudes. Y una de las recetas que le dicen a la gente es que no hay que hablar de pecado, no hay que hablar de arrepentimiento, no hay que hablar de dolor, no hay que hablar de sufrimiento, solo hay que hablar de cosas positivas. Solo hay que hablar de cosas que levanten el optimismo de la gente, que le levanten la autoestima. Caramba. ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el corazón del Evangelio? ¿Es levantarle la autoestima a las personas, hacerles sentir que son únicos en el mundo? ¿O es levantar a Jesús
ante los ojos de la gente. Y noten que este texto que acabamos de leer, en el versículo 7 Pablo empieza hablando precisamente de esto. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro, la salvación, a Jesús, las promesas de Dios. Tenemos en vasos de barro. El tesoro no soy yo, el tesoro no es usted, perdóneme. El tesoro es lo que usted tiene ahí, lo que Dios ha hecho en usted, lo que Dios está haciendo en usted. El tesoro es la presencia del Espíritu Santo en su vida. El tesoro es saber que nuestros pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. El tesoro es saber que si fallecemos, que vamos a fallecer en algún momento, tenemos vida eterna. El tesoro no soy yo, no es como yo me he visto. Yo puedo ponerme traje, corbata, no me gusta hacerlo, no es mi estilo, pero bueno, podría hacerlo y ponerme zapatos de $1000. Pero es que yo no soy el tesoro. Lo importante no es lo que usted ve, es lo que usted lleva adentro. Nosotros, dice Pablo, y esto perdónenme si nos lastima, si nos dice autoestima, Pablo dice que somos vasos de barro que se deterioran con el paso del tiempo, que no importa cuánto maquillaje, cuántas vitaminas, cuánto ejercicio hagamos, y nada de esto es malo, todo es bueno, pero caramba, por más que le hagamos al cuerpo, se deteriora. Estamos programados biológicamente de esa manera. Más adelante leímos, Pablo dice, el hombre exterior, ese se deteriora día a día, pero el interior se renueva. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Estamos hablándole a la gente a ese hombre interior, a esa mujer interior, a esa joya preciosa, a esa obra de la gracia de Dios que está dentro de ti. Estamos haciendo que esa persona interior, que ese hombre espiritual, esa mujer espiritual crezca, se fortalezca, se alimente, se enamore cada día más del Señor Jesús, se apasione por la iglesia, se apasione por las almas perdidas. ¿Es eso lo que estamos logrando? ¿O simplemente predicamos un mensaje al hombre exterior, a la mujer exterior? Hay que verse guapos, hay que verse bonitas, hay que vestir bien, hay que comer rico, hay que no es malo tampoco, que a todos les gusta. Ese no es el objetivo del Evangelio. Ese no es el corazón del Evangelio. Y entonces mi temor es que durante ya bastantes años, décadas diría yo, en algún momento como que nos torcimos un poco del camino y cambiamos el énfasis. Y el énfasis ya no está puesto en exaltar a Cristo, en glorificar a Cristo, en amarle a Él, en servirle a Él, en compartirlo a Él con nosotros, en cómo podemos vivir mejor nosotros. Y si eso es todo el Evangelio que predicamos, ¿en qué nos diferencia eso de los no creyentes? ¿En qué nos diferenciamos entonces del inconverso? Todos los que no son creyentes también quieren comer bien, vivir bien, vestir bien, tener dinero, tener tranquilidad en el hogar. ¿Quién no quiere eso? A menos de que sea un enfermo, un masoquista. Pero si nuestra única meta en la vida, si nuestra única aspiración es esa, vivir bien, comer bien, pagar las deudas, tener casa, tener paz en la familia, si a eso hemos reducido el Evangelio, hermano, creo que nos hemos desviado entonces no un poquito, sino que andamos por otro camino. El tesoro no soy yo, el tesoro es lo que está dentro de nosotros. Nosotros somos vasos de barro. Cuando entendemos esto, vamos a dejar de estar exaltando a hombres y a mujeres. Vamos a dejar de estar aplaudiendo a superpredicadores y superpredicadoras. Vamos a entender que no importa cuánto Dios los haya bendecido, cuánto Dios los use, cuánto hayan prosperado, cuánto han crecido sus iglesias. Y está bien que lo hagan, no tengo ningún problema con eso. Pero seguimos siendo vasos de barro. Lo valioso, lo grande, lo importante, lo imprescindible es ese tesoro interno. Y a estos vasos de barro le pasan cosas, pasan cosas desagradables, tenemos malos días, tenemos problemas de familia, nos enfermamos, pasamos por malas rachas financieras. Y cuando viene el problema, cuando viene la crisis, si tenemos una buena base, si tenemos un fundamento bíblico, si estamos bien enfocados, cuando venga la crisis, entonces no nos vamos a tirar al suelo. Oiga lo que dice Pablo, atribulados, sí es cierto, probablemente usted y yo hemos estado en tribulación varias veces, atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, sí hemos estado en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
O sea, podemos tener crisis, podemos tener malos días, o malas semanas, o malos meses, y a veces hasta malos años. Pero eso no es lo que nos va a destruir, si nuestra mirada y nuestra confianza están puestas en Jesús. Vamos a tener, repito, apuros, vamos a estar atribulados, vamos a ser perseguidos, pero ninguna de esas cosas nos puede derrotar, porque es mayor el que está en nosotros. Es mayor que el que está en el mundo. Usted no es mayor que el que está en el mundo. Yo no soy mayor que el que está en el mundo. Pero el que está en nosotros, ese tesoro interno, ese hombre creado a la imagen, esa mujer creada a la imagen de Dios en Cristo Jesús, es la que nos va a sostener en los tiempos difíciles, en los tiempos de aflicción, y nos va a dar la victoria, nos va a sacar adelante. Y luego vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a acordar de esos días difíciles o esa época difícil como de aguas que pasaron. Si estamos bien enfocados, si tenemos la base correcta, entonces lo que va a ocurrir es una cosa, es que cuando venga el problema, cuando venga la crisis, no vamos a preguntarle a Dios por qué. Yo he dedicado toda mi vida, o la mayor parte de mi vida, a tratar de leer la Biblia y de estudiarla, y que Dios en su misericordia me enseñe algunas cosas, y a compartirla con cuanta gente he podido en muchas naciones. Y una de las cosas que he visto es que los creyentes, cada vez que tenemos un problema o una dificultad, tendemos a reaccionar como los no creyentes. Y entonces empezamos a llorar y a quejarnos y a decirle al Señor: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Si yo soy tu hijo, si soy tu hija, ¿por qué me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, si yo ofrendo, si hasta diezmo, Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y sabe por qué es esta queja? No estoy diciendo que estas preguntas y estas lágrimas sean pecado. Lo que estoy diciendo es que estas preguntas y estas lágrimas son el resultado de haber oído una versión demasiado light del Evangelio. Una versión que nos hizo creer que porque éramos hijos e hijas de Dios, nunca nos iba a haber ninguna dificultad. Entonces cuando llega nos asombramos y decimos: Dios, ¿por qué? Vuelvo y repito, si estamos bien enfocados, podemos desde la perspectiva bíblica o desde una perspectiva más sana, más balanceada, venga, vamos a sorprender, por más hijos de Dios, más fieles que seamos, vamos a entender que es parte del paquete, que es parte del precio que pagamos por vivir en esta tierra, que es parte del proceso que Dios está utilizando para formarnos, para lograr perfeccionar su propósito en nosotros. Cuando usted alzó la mano y aceptó a Cristo, y cuando se bautizó, y cuando todas esas cosas, no significa que ya usted llegó a ninguna parte. Está empezando el camino. Dios está empezando apenas a trabajar con usted y conmigo. La promesa que tenemos es que el que empezó en nosotros la va a perfeccionar hasta el último día. Y a veces, para perfeccionarla, Dios utiliza como herramientas estos tiempos difíciles, estos momentos de angustia. Cuando uno está bien enfocado, entonces la pregunta no es: Dios, ¿por qué me pasó esto? Sino que más bien la pregunta correcta de una mujer madura, de un hombre maduro en Cristo, sería: Dios, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Ahora no entiendo absolutamente nada, Señor, estoy a oscuras, no sé por qué estoy pasando por estas cosas, pero creo, y aquí es donde la fe entra en juego, creo que tú me vas a sacar adelante, creo que esto no me va a derribar, creo que esto no me va a destruir, creo que esto no me va a tumbar al suelo. Hay momentos, Señor, en que ya no tengo ganas de cantar, hay momentos en que no tengo ganas de orar. Tenemos que ser honestos con Dios. A Dios no le impresiona nuestra falsa espiritualidad. Yo no sé ustedes, pero a lo largo de 40 años de predicar ha habido domingos, y se lo digo honestamente, en que yo lo que quería era quedarme en casa. No porque estaba físicamente cansado, sino emocionalmente. Porque pasaba por momentos difíciles. Y estaba en ese momento como para que me consolaran. Y pensar que tenía que subir al púlpito y predicar y consolar yo a otras personas y animar a otras personas era una tortura. Pero aún así me levantaba y lo hacía. Porque esto es lo que hace la fe con nosotros. La fe nos dice: estos malos tiempos van a pasar. La fe nos dice: este problema no te va a destruir. Es mayor el que está en nosotros que el problema que está llamando a la puerta. ¿Y por qué estoy hablando de fe? Porque si seguimos la lectura, o si recuerda lo que leímos, dice Pablo en el versículo 13 de 2 Corintios 4,
teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Está citando el Salmo 116. Creí, por lo cual hablé. De la abundancia del corazón, habla la boca. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay una relación entre lo que creemos y lo que hablamos. Si creemos que el Señor nos llamó, si creemos que somos hijos e hijas de Dios, vamos a hacerlo en las buenas y en las malas. Vamos a hacerlo cuando las cosas están ocurriendo a pedir de boca, y vamos a hacerlo cuando parece que ese día no deberíamos de haberlo levantado de la cama. Hace poco, conversando con un hermano, con un amigo, me decían, en plan de broma, hoy he tenido un día terrible. Creo que me levanté con el pie equivocado. Yo sé que lo decía en broma, pero es que los días buenos, los regulares y los malos, la fe nos va a mantener confesando lo que creemos en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que dice Pablo que creemos? Dice el verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos juntamente con vosotros. Tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre interior, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a uno en la vida? Irse a la quiebra, irse a la bancarrota, que tu marido se vaya de la casa y te deje con los hijos, que te diagnostique una enfermedad terrible. No sé qué sería lo peor que le puede pasar a uno, pero creo, en todo caso, viéndolo desde una perspectiva normal y lógica, que lo peor sería morirse. Y los viejitos de antes decían, bueno, todas las cosas tienen remedio menos la muerte. Bueno, amigo, ahí sí entra en juego el Evangelio, porque en Cristo Jesús lo peor que le puede pasar a la gente, según la gente, es morir. El postrer enemigo, el más terrible, dice Pablo, es la muerte. ¿Qué es preferible? ¿Un divorcio o la muerte? ¿Una bancarrota o la muerte? Pues todo el mundo escogería lo otro. La gente no quiere morirse. Pero Pablo dice que nuestra fe, lo que creemos en el corazón, lo que nos ha enseñado el Evangelio, es que el Padre levantó a Jesús de los muertos y que el mismo Dios, con el mismo poder y la misma autoridad que sacó a Jesús de la tumba al tercer día, nos va a sacar a nosotros el día de su venida. O sea que el peor problema que enfrenta la humanidad es el de la muerte, y en el Evangelio hay solución para eso. Y si Dios puede resucitar a los muertos, ese mismo Dios tiene el poder para sacarte adelante después de la bancarrota, para sacarte adelante después de la separación, para sacarte adelante después de la enfermedad, después de la crisis. Los tiempos malos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y termino, dice el apóstol Pablo, y estamos siempre en el mismo texto, vea que no hemos ido a correr por la Biblia, estamos siempre en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 4, ahora el versículo 17. Les decía hace un rato que cuando uno empieza a crecer un poquito, que sea un tantito, y a madurar algo en este camino del reino, usted empieza a cambiar su pregunta a Dios. En vez de preguntarle ¿por qué me ocurre esto?, le pregunta cuál es el propósito, cuál es la finalidad, ¿para qué? Y Pablo explica aquí en versículos 17 y 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a leerlo una vez más despacio para saborear lo que el apóstol quiere decirnos. Dice, esta leve tribulación momentánea. Cuando estamos en el problema, cuando estamos en la zaranda, como le dijo el Señor a Pedro, nos parece que somos el hombre o la mujer más desafortunados del mundo. Cuando yo estoy en la crisis, me parece que mi crisis es única, que mi dolor es superior al de todos los demás, que mi soledad y mi tristeza no tienen igual en este planeta. Y nos llenamos de autocompasión y tendemos a deprimirnos, y nos parece que Dios se olvidó de nosotros, que a nadie le importamos, que la vida pierde sentido, y empezamos a dramatizar y a hacer una tormenta en lo que es un vaso de agua. Y no le estoy faltando el respeto, no quiero que me diga, pastor, ¿cómo va a decir que lo que yo estoy pasando es un vaso de agua? Bueno, ahora para usted es una tormenta, lo verá dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, y va a sonreír y va a decir, era un vaso de agua. Es que la perspectiva cambia las cosas. Pero oiga lo que dice Pablo, no yo, no me crea a mí. Dice Pablo, esta leve tribulación momentánea.
Es una tribulación, pero tiene dos características, según el apóstol. Uno, es leve. ¿Qué significa leve? Ligero, suave. Ahora, Pablo, no, créame, no es que Pablo tenía un dolor de cabeza, no es que se le había encarnado una uña. A este hombre le habían reventado la espalda a palos, tenía la espalda de una sola cicatriz. Había naufragado, lo habían asaltado, había estado encadenado en la cárcel, había sido perseguido, condenado a muerte, traicionado por hermanos de las iglesias, mal interpretado y calumniado por otros. La vida de Pablo no fue nada fácil, cambió la historia del mundo. Dios lo usó, Dios le dio un tesoro, pero Pablo era un vasito de barro. Y esa vasija de barro, ese recipiente sufrió cosas que ni usted ni yo hemos sufrido. Y aún así, a todo eso que Pablo pasó, a los peligros, a cruzar ríos, a cruzar montañas, a todas esas cosas que Pablo pasó, ¿sabe cómo les dice? Dice que es una leve tribulación. Si yo comparo mis problemas con los que tuvo Pablo, perdone, cuando yo estuve en esos problemas me parecía que eran de vida o muerte, ahora me parecen risibles. Y aún Pablo no hace ningún drama, todo eso que él pasa le llama una leve tribulación. Si la de Pablo era leve, con todos esos azotes, cárceles, apaleado, traiciones, juicios, si lo de Pablo era leve, entonces ¿qué sería lo que nosotros tenemos? ¿De qué nos quejamos tanto? Y la otra característica que tiene la tribulación, dice Pablo, aparte de que es leve, es que es momentánea. No hay mal que dure 100 años. Pablo fue a la cárcel pasó, naufragó y logró llegar a la playa. Lo asaltaron, le quitaron el dinero, logró recuperarlo después otras veces. Sí hay tribulaciones, pero tienden a ser leves y momentáneas. Y el problema es ¿para qué? Dice, esa tribulación va a producir algo en nosotros, en usted y en mí. Dice, va a producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios está trayendo peso, no a tu cuerpo físico, sino al hombre interior, a la mujer interior. Y ese es un peso de gloria. No va a ser un alfeñique, no va a ser un anémico. Tu hombre interior, tu mujer interior, están haciendo pesados con la gloria de Dios. Y la forma de que Dios va a poner esa gloria en nosotros es a través de estas leves tribulaciones momentáneas. Así que en lugar de renegar, de maldecir, de quejarnos, de lamentarnos, tenemos que aprender a celebrar y a darle gracias al Señor, a hablar lo que creemos en nuestro corazón y decir, Señor, tú me conoces y sabes cuál es mi punto máximo de resistencia y nunca vas a permitir que llegue a mi vida algo que me pueda destruir o que me pueda quebrantar. Si has permitido esto es porque tienes un propósito, porque estás trabajando en mí, porque estás añadiendo gloria al hombre interior, a la mujer interior. Y aunque cada día, y cada mes, y cada año, nos miramos al espejo y nos vemos un tantito más deteriorados, sabemos que por dentro, este hombre y esta mujer interior se están volviendo fuertes, pesados, con la gloria de Dios. Tan pesados que ningún viento de falsa doctrina los va a mover, tan pesados que ninguna leve tribulación momentánea los va a sacar del buen camino, tan pesados que todas las armas que el infierno pueda haber forjado contra ti se van a estrellar, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Meditemos en esto esta semana, que Dios les bendiga muchísimo y recuerden, como les decía al principio, si de alguna forma Dios les está bendiciendo a través de las conferencias o de los estudios o de los sermones, aproveche, suscríbase al canal, ahí le van a llegar las notificaciones de las próximas series de estudios y compártalo, ayúdenos con eso, compartiendo la dirección que es Producciones Centro Victoria con sus parientes, con sus amigos, con personas que puedan estar interesadas y así vamos a lograr que este mensaje siga corriendo y llegando a más y más hombres y mujeres en todo el mundo. Que Dios les bendiga mucho. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte de